Recuerdos salpicados de sangre a propósito del posconflicto. El primer recuerdo que viene a mi mente es una escena en la clase de manualidades, donde la profesora nos enseñaba a tejer un suéter. El mío era verde. Este trabajo se prestaba para hacer un bosquejo en medio de la ensoñación de lo que sería nuestro futuro. Yo estaba sentada junto a mi mejor amiga. Teníamos 9 años. Le pregunté, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ella, sin dar un mínimo espacio al silencio, respondió, guerrillera. ¿Y tú? También, esa fue mi respuesta. En aquel entonces la guerrilla velaba por el sano curso de las cosas. Incluso había quienes le solicitaban su intervención para solucionar casos de infidelidad, injusticia y maltrato. Cuando yo estaba en 10º grado, supe que mi amiga hacía parte de un frente guerrillero. Ella se había cambiado de colegio unos años antes. Con el paso del tiempo, me enteré que había muerto en combate. Contradictoriamente, en el pueblo donde yo vivía había más paz cuando no estaba el ejército o la policía, porque cuando ellos llegaban al casco urbano, era fijo que vendrían los enfrentamientos y por ende las muertes. Aprendí a no querer a la policía y al ejército, porque se aprovechaban de la autoridad que tenían. Además, se dedicaban muchas veces a enamorar a las niñas y eso me molestaba. Tuve que presenciar varias tomas guerrilleras, en donde la alcaldía, la estación de policía, el banco y el parque terminaban totalmente destruidos. Murieron policías, civiles, guerrilleros, entre ellos una sobrina de 9 años, se llamaba Claudia Cristina López. Era una niña dulce, juguetona y muy inteligente. Murió en agosto del año 2000, en una esquina a una cuadra de nuestra casa paterna. La noche apenas comenzaba a inundarse de sombras cuando empezó el tiroteo. Todos corrieron a esconderse en las casas. Fueron minutos eternos de angustia hasta que volvió la calma. El rumor de que había una niña muerta corrió por todas partes y hasta mi hermano, sin saber que era su hija, corrió hasta el lugar donde yacía la pequeña Claudia sin vida. Esta guerra dejó heridas que no se sanan con una firma. Dejó recuerdos dolorosos imborrables. Dejó una lista enorme de mártires. Sin embargo, reducimos el consuelo a poner los nombres de nuestros muertos a instituciones, a fundaciones o a lugares públicos. En el caso nuestro, le pusieron el nombre de mi sobrina a la biblioteca municipal. Siento que el pasado se actualiza permanentemente, más cuando las fotografías de los que han partido antes que nosotros decoran no solo los recuerdos salpicados de sangre, sino los espacios comunes. Hace un tiempo mi hermano, el papá de Claudia, tuvo una crisis nerviosa muy fuerte y los psicólogos le atribuyeron esto al hecho de no exteriorizar su dolor. Él no ha podido olvidar. Recuerdo también a mi sobrino Arnold preguntando a sus 4 años por qué el vecino John, después de varias llamadas, no despertaba. Estaba en su ataúd. Había sido torturado por la guerrilla y finalmente asesinado por un tiro de gracia, porque a la pregunta de si había ejército por el camino respondió que no. Al parecer, sí había ejército en el camino. John tenía 25 años y su trabajo era manejar una camioneta azul en la que transportaba a las personas de un pueblo a otro. Se hizo querer mucho de la gente porque el servicio era puerta a puerta y los más beneficiados eran en su mayoría ancianos. Era también un buen amigo de los niños. Mi sobrino Arnold pasaba mucho tiempo con él. John era el amigo con el que jugaba y con quien se iba a dar vueltas en la famosa camioneta azul. No he tenido contacto cercano con un dolor más grande que el de la mamá de John, la señora Rosa, mi madrina de bautismo. Ella estaba vendiendo pollos en un pueblo cercano cuando vinieron unos guerrilleros por el mono. Así le decían. Se lo llevaron.
y cuando regresó, dice mi madrina que lo vio pálido y meditabundo. Vinieron por él de nuevo, pero esta vez ya no volvió. Ella lo esperó hasta las 6 de la tarde, pero como nunca llegó, salió a buscarlo a las afueras y lo encontró tirado en la mitad de la carretera. A mi madrina tuvieron que llevársela del pueblo un buen tiempo, porque todas las noches se iba al cementerio. Quería sacar de allí a su hijo. Su rostro se pobló de arrugas de una manera extraña y prematura. No sé si estas gritan el dolor por su hijo ausente o reclaman justicia por el dolor causado. La otra parte de esta historia continúa en el convento, porque me hice religiosa y no guerrillera. Tenía que ir a un colegio de militares a dar una catequesis y me empecé a conmover con el dolor de los niños, porque sus papás, sus tíos, morían víctimas de esta guerra sin nombre. Era común ver la bandera izada a media asta porque uno o más héroes de la patria habían caído en combate. Habían sido dados de baja. Me cambiaron de ciudad y tuve que trabajar en la pastoral de un batallón. Debo confesar que al principio era muy grande mi resistencia. Sin embargo, hice lo mejor que pude y comencé a ver que no se trataba de grupos y discriminaciones, que todos éramos seres humanos con un instinto fácil de predecir: salvar nuestra vida. Recuerdo que en unas vacaciones me encontraba en el templo de mi pueblo y entró un militar. Me preguntó que dónde podía poner una veladora. Este fue el principio de una conversación que me ayudó a comprender que las botas no son sinónimo de asesino, que el miedo nos hace más humanos y que el cargar todo el tiempo con la posibilidad de perder la vida en cualquier momento nos hace más agradecidos. En una oportunidad me encontré en un bus con otro militar y me preguntó que de dónde era. Cuando le respondí, me dijo: allá la gente no nos daba ni un vaso con agua. Eran tiempos difíciles, le dije. La señora que le vendía la comida a los policías lo hacía a escondidas. El militar continuó: todo es extraño. Una vez en otro pueblo nos encontramos con la mamá del mono Jojoy y nos ofreció guarapo. Dijo que dándonos a nosotros sentía que le estaba dando a su hijo donde quiera que estuviera. Todos estos son recuerdos que llegan y se instalan hasta no encontrar respuestas convincentes dentro de este marco del llamado posconflicto. Es más fácil creer que el agresor o el victimario no tenía plena conciencia de lo que hacía, aunque no se trata de borrar de la memoria ni de hacer sangrar la herida cada vez que se recuerda un hecho. Se trata de hacer que cicatrice y cada vez que se recuerde ver las marcas con esperanza. El perdón debe darse aunque no haya reconciliación. La reconciliación es posterior a ese proceso personal, propio y único de asumir el dolor causado. Trato de mirar esta historia desde la barrera y me permito concluir que las botas son las mismas y el corazón es el mismo. Somos humanos y por tanto hermanos.